Hoy vamos a desmitificar uno de los principales mitos sobre el tema del dinero, y es que la mayoría de gente cree que su casa es su principal activo. Y para entender si su casa es un activo o no, es importante entender dos conceptos. El primero, entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Y el segundo, entender qué es un gasto y qué es una inversión. Porque la mayoría de veces nos han dicho que pagar arriendo es botar la plata. Ahora vamos a ver efectivamente qué es botar la plata. Entonces, primero, entendamos la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es un bien que deja dinero en mi bolsillo. Un pasivo es un bien que saca dinero en mi bolsillo. ¿Okay? Ejemplos de activos. Negocios que después de pagar todos sus gastos dejan dinero en mi bolsillo. Ahora es importante entender la diferencia entre un gasto y una inversión. Nosotros tenemos salidas de dinero y hay diferentes salidas de dinero. Entre ellas, una es los gastos, que son salidas de dinero asociadas a pagos que uno hace mes a mes, digamos, y que esos pagos se van. Si yo quiero volver a disfrutar de ese bien o servicio por el cual pagué, tengo que volver a comprarlo. ¿Okay? Es dinero que se va. La inversión, a diferencia del gasto, es dinero que permanece. ¿Okay? Un gasto, por ejemplo, es una salida a comer, es un gasto. Si yo quiero volver a comer, tengo que volver a pagar eso. Una inversión, por ejemplo, es si yo compro, digamos, un negocio, si yo quiero disfrutar del negocio, pues puedo disfrutarlo este mes y el siguiente mes y el siguiente mes y el siguiente mes. ¿Okay? La diferencia entre un gasto y una inversión. ¿Y por qué explico esta diferencia entre gasto e inversión? Porque la mayoría de veces nuestros papás nos dijeron que pagar arriendo, que es un gasto, es botar la plata. ¿Ok? Y que comprar casa propia no es botar la plata. ¿Okay? Porque ellos pensaban que botar la plata es una inversión. Y no están del todo mal. El problema es que cuando uno paga una cuota de un crédito por la vivienda, uno está pagando una parte que es una inversión, pero otra parte que es un gasto. ¿Okay? Y esa parte del gasto es el gasto de intereses. ¿Okay? Y vamos a ver eso qué significa para usted en la vida real. Si su casa actualmente está siendo un activo o un pasivo, si está metiendo dinero en sus bolsillos o sacando dinero de sus bolsillos. Y les pido que me acompañen en este momento. Vamos a ver acá en pantalla. ¿Es mi casa un activo o mi margen de pasivo? Digamos que yo tengo una casa, vamos a poner un ejemplo con Juan. Juan compró una casa de 100 millones, de los cuales compró 70 que le pidió prestado al banco y 30 los puso él. Está contento Juan por haber comprado su casa. ¿Cuánto le produce al mes a cada una de las entidades que puso dinero en la casa? Al banco le produce 700,000 pesos al mes. ¿Okay? A Juan, él le produce, si vive en la casa, se ahorra 500,000 pesos al mes de no pagar arriendo, pues como si fuera un ingreso. O si la tiene arrendado, exactamente lo mismo, 500,000 pesos al mes. ¿Por qué? Porque en este momento en Colombia las casas se están arrendando con los bienes de finca raíz entre 0.5% el valor del bien y 0.6%. Ahora, ¿cuánto paga mensualmente Juan? ¿Cuántos son los gastos que tiene en el tema de pagar el arriendo? Gastos. ¿Okay? Si el banco recibe 700,000 pesos, 0,7 millones, ¿tendría que se los paga quién? Juan, exactamente. Entonces, Juan se está ahorrando 500,000 pesos en arriendo, pero está pagando, que es un gasto, pero está pagando en otro gasto 700,000 pesos. ¿Ok? Y si yo me ahorro 500 para gastarme 700, neto, ¿cuánto estoy ahorrando o gastando de más? Entonces, ¿cuánto le producen a mes a Juan sus 30 millones? Al banco le producen 0,7 millones los 70 millones. Pero a Juan, que tiene invertido 30 millones y por eso se ahorra 500 y gasta 700, al mes le está costando 200,000 pesos. Es decir, tiene 30 millones y le está costando 200,000 pesos al mes. ¿Cuál es la rentabilidad de los 30 millones que tiene Juan en su casa? Al banco le renta el 1% mensual, los 70 millones. Pero a Juan le renta el menos 0,7% mensual.
¿Por qué? Porque menos 0,2 millones, es decir, 200.000 pesos negativos sobre los 30 millones que tiene invertido, es menos 0,7% al mes. Es decir, menos 8% al año. Es lo que le produce sus 30 millones a Juan. ¿Ok? Entonces, esa casa es un bien que le pone dinero en su bolsillo o le saca dinero de su bolsillo mes a mes. Le saca dinero de su bolsillo, muy bien. Por lo tanto, ¿es un activo o es un pasivo? Es un pasivo. Es un pasivo. Y esto pasa para la mayoría de colombianos. Su casa, en la casa en la que usted vive, normalmente no es un activo, es un pasivo. Saca dinero de su bolsillo. Y es importante entender que ese gasto, por ejemplo, de intereses, es también un gasto como el gasto del arriendo. Y si el gasto de interés que usted paga por su casa es mayor al arriendo que usted pagaría por la misma o una similar, su casa le está sacando dinero del bolsillo. Gracias.